Ajá, ya estamos aquí, regresamos ahora para el curso de religión. Y el día de hoy, en el curso de religión, vamos a hablar algo muy bonito y muy interesante. Vamos a hablar sobre la Biblia, mis niños bellos. Vamos a hablar sobre la Biblia, así es. Vamos a contar la historia de la Biblia, cómo fue creada la Biblia. ¿Quieren saber cómo fue creada la Biblia? ¿Sí o no? Genial, mis niños, genial. Entonces, vamos a ver. Cuenta la historia que anteriormente la Biblia no estaba conformada como está conformada ahora, sino que la Biblia, las enseñanzas de Dios eran pasadas de boca en boca, o sea, oralmente. Así es, mis niños. Fueron pasadas de boca en boca. ¿Y cómo así fueron pasadas de boca en boca? Significa que las prédicas eran enseñadas, sí, bien por los sacerdotes de aquella época o por los mismos padres que les enseñaban a sus hijos la prédica de Dios. Y vamos a pasar a la siguiente, a ver. Ajá. Y no se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los autores de las Biblia, de la primera parte de la Biblia. No se sabe quiénes fueron los que plasmaron esas ideas. Esa es la interrogancia que siempre se ha dicho acerca de la Biblia, que la primera parte de la Biblia no se sabe quiénes fueron los autores. Estos autores de las Biblias lo escribían en papiros. Así es, no como la Biblia que tenemos ahora, no. Lo escribían a través de papiros. Así es, estas personas escribían a través de papiros, que son los pergaminos, agarraban un pergamino con su pluma y escribían. Y así fueron surgiendo distintas historias sobre la Biblia que hoy conocemos. Por ejemplo, la creación de Dios, Moisés salvado de las aguas y los 10 mandamientos. En aquel tiempo vivía ya Jesús en la tierra, dice, y estas escrituras que les he mostrado anteriormente, las historias ya estaban escritas en los papiros, a la que nosotros, así es, estaban escritas en los papiros. Cuando estaba aquí en la tierra, cuando ya había nacido, ya había pasado un tiempo, él ya estaba más... así es, mis niños, estaba más grande, ya estaba mayor, ya él predicaba y ya existían esas historias. ¿Y saben cómo se llama a esa parte de la Biblia? Esas historias que no sabemos quiénes la han escrito. Yo se los digo a continuación. ¿Cómo se llamaban esas historias? Se llamaba el Antiguo Testamento. Así es, mis niños. Esas historias que se escribían, la creación de Moisés, los 10 mandamientos, Moisés salvado de las aguas y otras historias más que vamos a ir viendo más adelante conforme vayan pasando las semanas, fueron escritas en el Antiguo Testamento antes de la llegada de Cristo, antes de la llegada de Jesús al mundo. Pero, les cuento, se empezaron a escribir nuevas historias y a este nuevo inicio se le llamó el Nuevo Testamento. A estas nuevas historias que Jesús va a empezar a escribir con diferentes personas, que Jesús, mejor dicho, empieza a hacer nuevas historias y lo empiezan a escribir otras personas, se llama el Nuevo Testamento. ¿Y qué decimos del Nuevo Testamento? Primero, están los 4 evangelios. Los 4 primeros libros del Nuevo Testamento son los 4 evangelios que son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Estos son los primeros 4 evangelios del Nuevo Testamento. Allí, en estos 4 evangelios, encontramos
la vida de Jesús. Así es, encontramos desde su nacimiento hasta su muerte. Luego también encontramos las enseñanzas que Jesús nos da con su hermosa palabra, las lecciones que Él nos da de vida, con lo que Él contaba y predicaba a toda persona que le encontrara, pero sobre todo ¿a quién? A ustedes, a los niños. Luego también tenemos los milagros de Jesús. Así es, mis niños. Él hacía muchos milagros y los milagros también lo vamos a ver más adelante. Vamos a contar muchos milagros acerca de Jesús. Muy bien, nos pasamos. Y también tenemos aquí unas cartas escritas por el apóstol Pablo. También en el Nuevo Testamento tenemos a quién tenemos, a Filipo. Tenemos a Filipo. Tenemos a Filipo, a Efesios, a Colosa, a Tesalónica y a Roma. Estas 5 cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. ¿En dónde? En el Nuevo Testamento. Pero, dice, muchos años después, llegó un papa. Ahí está el papa, miren. Llegó un papa que se llamó San Damaso I. Así es, miren. Este papa decía, no puede ser que todos estos libros estén desordenados. Oh, no. Él encontró todos los libros, los papiros, los pergaminos desordenados. Y este papa se preocupó, dice, debemos juntarlos todos en un solo libro. Entonces se le ocurrió la gran idea de juntar todo en un solo libro. Muy bien, dice, para que las personas tengamos de dónde guiarnos, dice. Claro que sí, para que las personas, absolutamente todos, tengamos de dónde guiarnos. ¿Y qué más? Y tengamos de dónde leer la palabra de Dios. Es así que este super papa fue en busca de estos papiros. Por ejemplo, fue a la ciudad de Filipo. Y trajo la carta de los Filipenses. Un libro del Nuevo Testamento. También se fue a Roma y trajo la carta ¿de quién? De los romanos. ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿cierto? Entonces el Papa recorrió muchos lugares para poder juntar todos los papiros y hacerlo en un solo libro todo. ¡Wow! ¡Qué bien! Así es, miren, ahí está el Papa ya contento y feliz porque logró organizarse y traer todos los libros. Y ahora, esto ocurrió en el año 386 después de Cristo, hace muchísimos años. Así en ese año fue que se formaron los libros de la Biblia. La Biblia está conformada por 73 libros. Así es, nuestra hermosa Biblia que tenemos en casa está conformada por 73 libros. 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Y saben lo que dijo el Papa para finalizar esta hermosa historia? ¿Quieren saber? Él dijo lo siguiente: esto es palabra de Dios. Así es, mis niños. Esto de aquí, acerca de la historia de la Biblia, es palabra de Dios, del único, como siempre. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿En serio? ¿Les encantó? ¿Les encantó la historia de la Biblia? Sí, qué bueno que les haya gustado la historia de la Biblia. A mí también me encantó poder contárselas el día de hoy. Bueno, ya nos despedimos
por ahora, ¿ah? Solo por ahora nos despedimos un rato, pero mis niños, no se muevan de ahí. Ahora ya vieron las clases, ahora nos encontramos en un ratito en el Zoom, ¿sí? Nos vemos ahí en el Zoom porque hoy día celebramos. ¿A quién celebramos hoy día? Ah, muy bien, hoy día celebramos con mucho entusiasmo que a nuestro hermoso país de Perú. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en un rato. Cuídense.